final, el corazón de la doctrina cristiana, que es la gracia. La gracia es un tema fundamental para entenderlo, y va a marcar también nuestra actitud de vida. Si entiendo la gracia, cambia mi actitud de vida. En la parte más íntima de mi consideración de ser, la gracia me califica quién soy en dos aspectos: en el mío propio y en Cristo. Es decir, que puedo encontrar justamente el valor que tengo ante Dios, pero también puedo darme cuenta de lo insignificante que soy sin Dios. ¿Se comprendió? Entonces, la gracia te ubica, evita que seas un barrilete cósmico, pero que se le cortó el hilo y se fue. ¿Me entendés? Entonces, la gracia es la que te mantiene en la medida exacta de tu posibilidad cotidiana y diaria, y la que te va a llevar justamente a escribir correctamente el libro de tu vida. Lo escribimos con nuestras vivencias, el libro de nuestra vida. Hacemos borrones, tachamos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero la gracia de Dios es la que va a estar guardando todo ese libro de una manera diferente. Bien, el título que tenemos para el estudio de hoy comienza con una preposición. ¿Cuál es la preposición? Por. Aquellos que han estudiado, cito la parte de gramática y de lengua, saben muy bien que una preposición está hablando de una ubicación en la vida, ¿sí? Una ubicación, una dirección, ¿sí? Una dedicación, para, por, razones, que, etcétera, etcétera. Nos habla a nosotros de ubicación en la vida, en la ubicación, las preposiciones. De ahí después que en el lunfardo común de la vida cotidiana se te la diste vos. Entonces no estás ubicado. Entonces, por, esta es la clave, por la gracia de Dios. Lo que decíamos al comienzo del estudio, cuando abrimos todo esto, ¿cómo están ustedes? Bien, y contestamos casi rutinariamente por la gracia de Dios, con un término de conocimiento religioso, y quiere Dios que no solamente sea religioso, sino espiritual. ¿Se entendió? Sino que sea espiritual. Bien, por la gracia de Dios. También solemos decirlo, bien, gracias a Dios. Pero la preposición está implícita, ¿sí? Me pareció más abarcativo y resumido el estudio con este título: por la gracia de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo tocas el teclado? ¿Cómo tocas? ¿Cómo limpias en la iglesia? ¿Cómo está la familia? Bien, por la gracia de Dios. Está bueno, ¿eh? Y, ¿viste? Porque si te agarra un tembleque, algo en la mano, olvídate del teclado entonces. Y de la guitarra. Así que funciona por la gracia de Dios. Y si te sube la presión y te toca una velita y te revienta la velita, lo único que vas a tocar es los cables que están inyectados del hospital. Así que es por la gracia de Dios. Es clave esto, abarca todo. Bien, por la gracia de Dios, ¿sí? O caminando por la gracia de Dios, o fortalecido, etcétera, etcétera. Creo que abarca todo la preposición por la gracia de Dios. Si yo sacara la preposición por, podríamos correr el riesgo de estudiar algo que no afecta a mi vida. Puedo hablar de la gracia de Dios, puedo contarle al pastor tuvo los estudios, el cura, el sacerdote tuvo otros, etcétera, etcétera, y hablamos de la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. Pero no tengo un estudio. Ahora, cuando es por, puede involucrarme. Me puede estar posicionando dentro de eso, ubicándome en esa foto. ¿Se entiende esto? Así que creo que es interesante el por qué presento el título de este tema que vamos a estudiar. Lo primero que quiero decirles es que en la Biblia se menciona más de 160 veces, yo no puse a contarlo, pero más o menos lo que cuentan los teólogos, lo que dicen los libros, ¿no? Más de 160 veces la expresión la gracia de Dios. Más de 160 veces. Pero, de una manera destacada, más de 130 veces la tiene el Nuevo Testamento. ¿Me escucharon? El Nuevo Testamento la expresa más de 130 veces, de los cuales Pablo es el que más utiliza el término, el apóstol San Pablo. Claro que escribió 3 epístolas, ¿no? Pero en realidad
todas ellas, como vamos a hacer ahora, un pequeño paneo de las epístolas paulinas, van a ver la palabra gracia, tanto en las colectivas como en las personales. Las colectivas me refiero cuando va dirigida una iglesia de una localidad, y cuando es personal, que son 3 aproximadamente las cartas, si mal no recuerdo, de Pablo de manera particular a alguien. O a 3 personas para una mejor expresión. Y en esto llegamos a esta conclusión frente a esta estadística, si se quiere, de que el Nuevo Testamento, ¿sí?, es la revelación de la gracia. ¿Lo pueden anotar eso? Es la introducción del tema. Es la revelación de la gracia del Nuevo Testamento. Es la revelación de la gracia. Se dedica a esto. El Nuevo Testamento, el corazón de todo esto es la gracia. ¿Sí? La gracia. De hecho, ya comienza con María, por gracia, consigo, por obra del Espíritu Santo. No interviene su novio, su prometido, no interviene. Él se hace cargo de una paternidad legal nada más, pero no sanguínea. No es el Papa José. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es María Virgen. Es así. María Virgen, por el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así que ya desde ahí comenzamos con una gracia. ¿Sí? Así que es la revelación de la gracia. Y el Antiguo Testamento es la necesidad de la gracia. Porque la ley. Y la ley no la puede cumplir nadie. Entonces necesito la gracia. Anoten por favor estas expresiones de contraste. El Nuevo Testamento es la revelación de la gracia, el Antiguo es la necesidad de la gracia. Por eso viene anunciando a alguien que tiene que venir. Y en el Antiguo Testamento se le va a llamar ¿cómo? El Mesías. Y en el Nuevo, que está escrito en griego, ya está Grecia, ya ha dominado el mundo con el idioma, la palabra y el concepto, ¿cuál es? Cristo. Jesús, Cristo, Jesús, Mesías. No lo rechazaron, por lo tanto siguen esperando ellos. Nosotros creímos, lo tenemos. ¿Amén? Y hemos entrado en este estado, así, en este estado de gracia, de que la gracia sea por nosotros. Por nosotros, en todos los ámbitos. Bien. Así que esta es la introducción que quiero hacer en el tema, y dentro de esta introducción quiero clarificar conceptos. La gracia no es lo mismo que misericordia. La misericordia es el sentir de Dios, lo que siente Dios, y la gracia es el instrumento. Dios siente misericordia y busca una solución y lo encuentra en la gracia. Te doy algo que vos no mereces. Está en el cielo, creó todas las cosas. Todos los ángeles se postran delante de él. La palabra habla y hace todo. Todo fue creado por él y por medio de él. Pero ahora lo van a ver en carne y hueso. Encontrarán al niño envuelto en pañales. Y un muchacho de 33 años será desfigurado allá arriba, desnudo, al estilo romano, desnudo, no como lo presentan los crucifijos, ¿no? Por una cuestión de pudor. Desnudo, destrozado su rostro. Ya no había más tortura para hacerle como un colorario de maldad. Lo traspasan con clavos las manos, las 2 manitos del Señor. Sus piernas son clavadas. Una corona de espinas se le hinca en la cabeza y su cuerpo ha sido figurado de trompadas y golpes y látigos que arrancaban carnes. La brutalidad en su máxima expresión. En su máxima expresión. A eso se llama gracia. ¿Vos lo mereces? Yo no. Dame un aplauso, por favor. Lo que movilizó todo esto, es la dimensión del pecado. La dimensión del pecado hizo que el Hijo amado del Padre, el Verbo, en el trono, que se encuentra en el trono porque venció la muerte,
costó que tenga semejante martirio. Nosotros, frente a nuestros males, mientras podemos capear o esconder el dolor de muelas, el juanete o las varices, mientras podemos disimularla, bien machotes, sea mujer o sea hombre, no pasa nada. Yo me lo acuerdo. Minimizamos cualquier tumor que tenemos. La radiografía del pecado está en una cruz. ¿Se entiende esto? No es cualquier cosa. Hugo no lo entiende totalmente, vos tampoco. Pero la dimensión del pecado está en la cruz. Costó eso. Costó eso. La vida del Hijo de Dios. Y Dios en su misericordia, por el hecho de que la esencia de Dios es amor, lo va a decir la primera carta de Juan. La primera carta de Juan dice: Dios es amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Te pone en relación a lo que sentís. Conocer a Dios no es un conocimiento, es una revelación. Repito, para los que están tomando nota, conocer a Dios no es un conocimiento. No es un conocimiento. No es solamente el Salmo 19 cuando miro los claros cielos y lo que es obra de tus manos. Está tan lejos como las cosas que estoy mirando. Conocer a Dios es el amor. Tengo que sentirlo en medio de mi frasco defectuoso, de mi vaso defectuoso. Tengo que sentir amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ahí está la definición, es amor. No es tiene amor, es. Y como es amor, no puede negarse a sí mismo. Tiene misericordia. Tiene misericordia. Así que la diferencia está en esto, en que la gracia es el instrumento. La gracia es el instrumento. Voy a regalarles la salvación. Lo repito. Ellos nunca la pueden alcanzar. Hugo nunca la podrá alcanzar. Jamás. Y que se metan de monje allí en el Himalaya, se encierre, no vea ningún ser humano, no la alcanzará. No la alcanzará. Pero lo amo. Lo amo. Y tengo misericordia de él, así que le voy a dar a mi hijo por él. Por favor, personalizarlo sobre vos, si así lo crees. ¿Es fuerte? Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Cómo tenemos que poner el freno al pecado? ¿Cómo tenemos que girar y evitarlo? Cada vez que lo pensás así, por más que nos cueste, ¿sí? ¿Cómo te abre otro panorama, no? Por eso te dije que la gracia es justamente el corazón de la salvación. ¿Sí? Y el espejo para que nosotros podamos vernos. Bien, yo quiero que podamos ver, honrando el tiempo y tratando siempre de tener estos estudios resumidos, porque es amplísimo, es infinito este tema, y para que ustedes lo puedan llevar lo mejor posible, sea práctico para los que van a ver el video en casa. 7 aspectos de la gracia para empezar. Lo puse así, el subtítulo lo puse así. 7 aspectos para empezar. Porque no puedo pretender que son los únicos. Es para empezar. 7 aspectos para empezar. Y te puedo asegurar que para empezar son suficientes. Son suficientes. Vamos al primero de ellos. Lo primero que tenemos que entender es que lo primero de todo, la gracia es que el regalo divino. Es el regalo divino. Un regalo de Dios. Que justamente como dice el último subpunto allí, dice, es sin mérito, no lo merezco. No se amerita la gracia, no se gana la gracia, no se paga la gracia, no se puede. Entonces es un don de Dios que está en Efesios 2, 8, 9, ahora ya ven y se lo va a preparar, pero ustedes toman nota. Miren que dice, hoy José lo leyó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren cómo está preparado el caminito, ¿Se acuerdan cuando yo hablé de un instrumento? Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. Así que no por obras, va a decir cuidado, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no es por las obras que nosotros podamos hacer. Así que este es el primer concepto, entonces ponernos de vuelta ahí, exacto, el regalo divino. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora, este regalo tiene una construcción triple que quiero que la vean allí. La primera es
que la gracia siempre viene de alguien que tiene algo para dar. Es alguien que tiene plata, es obvio, que tiene poder para levantar a alguien. Es alguien que tiene. Es decir, va a dar un regalo. Si vos podés dar un regalo porque tenés para darlo, tenés recursos. ¿Te parece que Dios tiene recursos? ¿Y qué dijimos? Dios es amor. ¿Qué dijo Juan? Dios es amor. Así que es ni más ni menos, se construye desde los atributos que tiene, desde los atributos que tiene Dios. Esto para la depre y para el cliente del consultorio psicológico es clave, y para el sabio también es clave, para el pastor es clave, para todos esto es clave. ¿Se entiende esto? Te levanta la depre. Había una canción, un corito, yo no me acuerdo, hace rato se canta y dice: Él puede, yo sé que Él puede. Él puede, yo sé que Él puede. Bueno, más o menos así, disculpen la desafinada, pero Él puede. El estado celestial tiene recursos, puede. El gran problema, ya sabemos cuál es que no tenemos mérito para devolver. No es como el Fondo Monetario Internacional que te pide que se lo devuelvas. ¿Y cómo? Te dejo unos cuantos años. No, te da y no te cobra. Te lo regalan. Y el segundo aspecto de la construcción de la gracia es que es alguien que tiene, Dios puede, y está dirigido al que no tiene. Bueno, pues es algo. Es al que no tiene. Si uno rechaza, se está dando de fanfarrón que él solo puede. O no le cree. De que él tiene. O cree que él puede por sí mismo. Así que tengamos en cuenta esto: es del que tiene y va dirigido al que no tiene. Es el que tiene justamente la fortaleza y el otro que se debe. La gracia se compone de esto. ¿Se comprendió esto? Pero el tercer aspecto de la construcción es que el que no tiene tampoco merece. Es sin mérito. Porque es más, no está colocado el texto allí, pero dice que está considerado el ser humano como enemigo de Dios. Encima somos contreras de Dios. Él pone sus leyes y nosotros las quebrantamos. O sea que no lo merecemos. Enemigos de Dios. Lejos de Dios. Así que tenemos estos tres aspectos, por favor, que son básicos y quisiera que ustedes los puedan tener en cuenta. Hay un texto, Melanie, que yo no lo puse ahí en el bosquejo, pero quiero que lo puedas buscar. Está en Tito 2:11. Tito 2:11, lo agregamos entonces. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se acuerdan de cuando charlamos de qué pasa donde Cristo no ha sido anunciado? ¿En qué nos basábamos? Nos basamos en estas palabras de Dios. En que no sé cómo lo hará con los musulmanes, cómo lo hará con los hindúes, no sé cómo los hará los que nacieron en estados ateos, no sé cómo lo hará. Pero dice que se ha manifestado la gracia para todos, no para los judíos ni para los argentinos, para todos los hombres. Si me querés acompañar, sí, gracias Dios mío. Gracias Dios mío. No sé cómo lo va a hacer. Y pero no hay iglesias. Hay 3 millones, hay una iglesia por allí y oculta más. Yo no sé cómo lo va a hacer. Pero lo que sí sé es que Él tiene gracia y que no se merece ese regalo, tanto como nosotros tampoco. Así que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Si alguna te pregunta, te hacen esa pregunta, desde el punto de vista filosófico, religioso o político. Y bueno, pero si tu Dios, entonces, ¿cómo van a hacer entonces que miles y miles o miles de millones de personas que no lo conocen a Jesús? ¿Cómo van a hacer entonces? Que no son como vos. Bueno, no sé cómo lo va a hacer, pero voy a decirte algo: Dios tiene gracia. Da salvación sin que uno lo merezca, y yo soy el primero. Mira qué sencilla respuesta tenés. Si te la sigue, es porque está buscando
buscando, ¿viste? La pulga invisible está buscando. Está buscando la pulga invisible. Si te la sigue, ¿viste? Yo te aconsejo ya no pierdas el tiempo. Orá por él y punto. ¿Me entendés? Mira, yo no sé, porque sos sincero, pero estás basado en un fundamento, que es la gracia de Dios. Y le puede nombrar, Tito, mira lo que dice la palabra de Dios aquí, a través del apóstol San Pablo. Así que, bueno, entonces es un regalo divino que es un don de Dios y que tiene una construcción del que tiene hacia el que no tiene y no lo merece. ¿Está clarito? Y no lo merece. Se construye esto, se construye un puente, se construye un rescate, se llama gracia, es el recurso, es el instrumento de Dios que motiva su misericordia, lo motiva su misericordia. Bien. En segundo lugar, la gracia es atraída por la necesidad. La gracia sabe que el tipo no tiene que comer. La gracia sabe que no tiene más medias para ponerse. La gracia sabe que se lleva mal en su casa. La gracia sabe que está en cana y va a pasar muchos años en cana. La gracia sabe. La gracia sabe que 5 maridos tenido y el que no, ahora tenés, no, tampoco es tu marido. La gracia sabe. Entonces, la gracia es atraída por la necesidad a las 12 del mediodía, en el desierto de Samaria, y espera que llegue la samaritana bajo el rayo del sol, sin comer, él sin comer, la espera, porque es la hora de tormento de ella que viene. La gracia es atraída por la necesidad. Hay una mujer que la aplasta el cántaro con la culpa. La aplasta, la está aplastando. Un pasado que no le permite ni presente ni futuro. Así que es atraída por la necesidad de gracia de Dios. Entonces la iglesia, ojo, tiene que operar esto también. La iglesia tiene que ser atraída por la necesidad, no esquivarla. Cuidado. Cada vez que la esquivamos, cada vez que Hugo la esquiva o que vos la esquivas, es lo que me está faltando todavía a mí conocer de la gracia. Me está faltando esa área. La buena gracia, después vamos a ver, tiene muchas áreas en nuestra vida, en el carácter, etcétera, etcétera. En muchos aspectos, la gracia. Así que es atraída por la necesidad. Y vamos a ver 2 de Timoteo 2:13, porque el primer subpunto es que Dios es fiel. Si fuéramos infieles, la gracia hace que Él permanezca fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren la necesidad, como Dios va a cubrir al infiel, lo cubre hasta el infiel, la gracia de Dios, lo busca. Mejor ejemplo lo tenemos en el diácono Pedro, el evangelista Pedro, el apóstol Pedro, que lo niega al Señor después que dijo que no lo iba a negar. Y sin embargo, declara esto: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pablo luchó con estas cosas. Pablo escribe esta carta personal, y va a hablar también de manera personal a Timoteo, que es una de las 3 personas que escribe de manera personal. No sé si me escapa alguno más, pero son creo que 3 cartas personales. 4 cartas, mejor dicho, incluyendo a Timoteo, que le envía 2. Pero es interesante que Pablo vivió esta experiencia de no querer justamente evaluó a Juan Marcos, que después escribió el Evangelio de Marcos, lo evalúa como infiel de alguna manera, que nos abandonó allí cuando desembarcábamos en el Asia. Cuando el barco toca el puerto allí en Asia, allí se volvió Marcos. Pero después Pablo le dice: traedme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Ha crecido Pablo en la gracia, y la gracia siempre te golpea y te enfrenta a vos mismo como un espejo. Y dice: ¿qué hice con Juan Marcos? Se fue con Bernabé, y en definitiva ellos también hicieron la obra, y Dios lo usa a Marcos. Y vaya que lo usó, y tenemos el Evangelio de Marcos. Así que qué importante es entender que la gracia justamente está sustentada en
la fidelidad del Señor. Él es fiel. Ponemos el bosquejo nuevo y encontramos allí entonces que el otro aspecto, no solamente que la trae la necesidad porque Dios es fiel aún en la necesidad que estemos, sino también la gracia viene por el pecado. La razón de la gracia es que hay una montaña gigantesca que el hombre no puede subir, que es llegar al cielo por el pecado. No puede. Es un río que no puede cruzar, es imposible, es un abismo, no puede cruzarlo. Entonces, esto es lo que hace que Dios se manifieste con la gracia para salvación. En el Antiguo Testamento se manifiesta por la ley, mostrándole su realidad y su necesidad de la gracia, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento tenés todo diagnósticos de ley y juicio, ley y juicio, ley y juicio. Al punto es tal que estaba hasta el estado capital o la pena capital de la mismísima muerte, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, le rompiste un diente, póngalo en la plaza pública, el sacerdote vendrá, o vendrás vos en la víctima y le pegará un golpe y le sacará un diente. Le sacaste el ojo, se sacará tu ojo, tu mano ha robado, se le corta la mano, amputado. Bueno, no sé si hay antibióticos en ese tiempo, pensé que no. Así que era gravísimo, no porque Dios sea malo, que el pecado. Hasta que después hubo otro que puso el ojo, otro que puso la mano, no sé quién fue. Digo, yo pago por todos ellos. El Señor Jesucristo, y vaya que todo lo que nosotros podamos imaginar de su rostro desfigurado, fue así por nosotros, fue por nosotros. Así que la gracia encuentra la razón por el pecado, se manifiesta desde el corazón del Padre por el pecado. En Romanos 5:20 vamos a encontrar, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cada vez que leías un versículo de la ley decías, por favor, no puedo cumplirla, no puedo. Si era sincero, salvo que sea Dios fariseo y te ponías el ropaje, más o menos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Es decir, que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay, solamente el de incredulidad, no creerle, es la única manera. Así que, qué importante es esto. Bien. Y lo otro que tenemos es que justamente la gracia es atraída por la necesidad para llevarnos a un trono, para mostrarnos un camino, una manera de poder encontrar la solución, que se llama trono de gracia, significa gobierno del regalo, gobierno de la gracia. Es decir, en ese lugar te dan pan, en ese lugar te dan frazadas, en ese lugar te dan salvación, te dan sanidad. Y grita entonces el ciego Bartimeo en el camino, grita porque está pasando la gracia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Se arrastra la mujer con flujo de sangre, sabe que si la descubre la matan, porque no puede salir una mujer con pérdida de sangre, con hemorragias a la calle porque era declarada inmunda. No puede, y se arriesga ella porque está pasando gracia, está pasando la gracia, está pasando la gracia. Así que qué importante para vos hoy y para mí hoy, en la situación que estemos, de que esté pasando la gracia y que sepamos la dirección, el trono. Vamos a ver el trono de la gracia, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a tocar el borde de su vestido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que vos sabés que ahí está, no es que no sé qué hacer. Trata de evitar de decir a veces en tus impotencias, no sé qué hacer. Sí que sabes qué hacer. Clamaré al Señor, pediré al Señor, para que lo que no veo pueda verlo, para lo que no está sea manifiesto. ¿Sí? Así que el trono de la gracia. Así que ahí encontramos en Hebreos 4:16, tomen nota de eso. La gracia es atraída por la necesidad. Quien te habla siempre dice que tu necesidad es tu carta de recomendación, porque si el hospital que atienden seres humanos, que cobran sueldo y hacen también huelgas y tienen trabajos de arreglamiento y tienen sus turnos, cuando entra la ambulancia tocando sirena, entra la ambulancia y vaya camilla, va directamente y ya dice prepare el quirófano, tiene prioridad, cualquier operación planificada se queda de lado, entra ese. Esa madre que entra como el chiquito ahogado por la guardia gritando porque el chiquito está ahogado, con las vías respiratorias totalmente tapadas, entra directamente. Si eso pasa en las esferas humanas, imagínate en Dios. Imagínate lo que es la gracia de Dios.
Así que es el trono de la gracia. Apuntá allí. No apuntes a la morgue del hospital, apuntá a la guardia del hospital. No apuntes a otro lado, no uses intermediarios, no hables con el barrendero. Entrá directamente, abrí las puertas de la guardia, pateá las puertas y metete adentro. Porque es vida o muerte. Es vida o muerte. Así que acordate de esto, ¿sí? El trono de la gracia. Él me lo indicó, sé dónde encontrarlo. Este pobre clamó y le escuchó el Señor. Después pueden buscar esos textos que no están en el bosquejo para no llenarlo tanto al bosquejo, porque toda la Biblia habla de esto. Así que bueno. En tercer lugar, bueno, le doy algunos textos respecto al punto anterior. Segunda Timoteo 2:13, en la atracción que hace la necesidad humana hacia la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2:13, Romanos 5:20 y Hebreos 4:16, que creo que lo habíamos leído, ¿no? Segunda de Timoteo 2:13, Romanos 5:20, que lo leímos también, y Hebreos 4:16. Bien. En tercer lugar, la gracia la podemos ver desde el poder de la transformación. La gracia de Dios transforma, cambia las cosas. Tenía hambre, ahora tiene panza llena. Lo estaba por matar, lo perdonaron. Tenía una enfermedad, recibe inexplicablemente lo que llamamos un milagro. Es decir, que transforma las cosas. Tenía un carácter insoportable y lo transformó. Era tacaño, ahora da. Es decir, que la gracia de Dios transforma, tiene un poder para transformar a la persona y a cada persona que se llegue a ella. Así que lo primero que la gracia tiene como poder, tiene la oportunidad. Si algo necesitamos en la vida es oportunidad. El que estaba clavado al lado de la cruz para mí siempre es un ejemplo de oportunidad. Todavía respiro, puedo apenas hablar y le diré: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No quiero ser de mal gusto, pero no sé si ya estaba tirando sangre por la boca. Eso no es una obra de teatro, que pueden hacer los chicos, los jóvenes acá, No. Es un tipo colgado, le faltan segundos para irse, y tiene la gracia al lado. Tiene la gracia. Lo mismo diríamos del ciego, Bartimeo, y tantos otros. Así que, qué importante es la oportunidad. Zaqueo, arriba del árbol, escondido, en sus líos que tenía dentro. Allí está escondido Zaqueo, con sus problemas de conciencia. Ahí está Zaqueo, pero quiere verlo porque es la oportunidad. Qué triste es cuando estando aquí en el pozo de Jacob no querés tomar agua que te la de él. Qué triste es que no quieras gritar si estás ciego y sabes qué está pasando. Qué triste es que no te animes a tocar el borde del manto, porque era una oportunidad de estar en la iglesia. Era una oportunidad de transformarse, porque la gracia estaba. Qué triste que es estar igual que otro que lo tiene al Señor. Qué triste. Así que es una oportunidad estar aquí hoy para vos y para mí, porque también está hablando el Espíritu Santo a mí. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Así que qué importante es el poder. Lo más importante que tiene el ser humano mientras vive es la oportunidad. La oportunidad que le hicieron que no se pegue. La oportunidad que le trae la comida. La oportunidad que le va a dar un tratamiento. La oportunidad que tiene un trabajo nuevo. La oportunidad que le da porque lo convocaron al equipo de fútbol para jugar. La oportunidad para estudiar. La oportunidad para... La vida se trata de oportunidad. La oportunidad de pedir perdón. La oportunidad de que te pidan a vos el perdón. La oportunidad de tantas oportunidades y oportunidades. La vida es oportunidad. Algunos se usa mucho esta palabra, entonces no la ven. Muchos no se dan cuenta que es una oportunidad. Es una oportunidad. Así que la gracia de Dios es transformadora porque tiene el poder de la oportunidad. No todo el mundo te puede dar la oportunidad. No todo el mundo. Pero la gracia de Dios te da la oportunidad. El otro aspecto, el otro subpunto ahí, el subpunto B, es que
tiene el poder de transformación, de cambio, de cambiar. Y ya hemos abundado en esto, así que no lo vamos a profundizar más. Y el otro aspecto es que no solamente te da la oportunidad y te cambia, sino que te sustenta para esto, te da sustentación. Es decir, te mantiene para que hagas este proceso de transformación. Te mantiene, te da la fortaleza, la posibilidad, va con vos en el proceso. Así que es sustentación. Y yo quisiera que entonces pudiéramos ver 1 Corintios 15:10, donde Pablo dice de que él vivió todo esto. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios tengo la oportunidad de ser lo que soy. ¿Qué era él antes? ¿Qué era Pablo antes? Él mismo lo dice, porque yo antes era... ¿Lo leyeron el historial de Pablo? Relatado por su propia persona. Yo era perseguidor de la iglesia, hebreo de hebreos, en cuanto a la aplicación de la religión que elegí, ser fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero lo va a decir bien clarito allí. Todo esto es, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hubo una transformación en Pablo, una transformación, un cambio. Así que bueno, el cuarto aspecto de la gracia es que la gracia va a demandarte compartir. La gracia demanda compartir. Esto es importante, Y en este aspecto es reconocer lo que hemos recibido. Mateo 18, a ver qué dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Bueno, nos metió bien en primera línea, Nos metió en primera línea, ¿De dónde te mandó? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitan muertos, echad fuera demonios. Porque de gracia recibiste, entonces vos, dale gracias. Dale gracias. Aplicado a cualquier aspecto de los vínculos que tengamos nosotros, Así que, y el otro aspecto es que tenemos parte de todo con reconocer al otro. Yo reconozco lo que recibí, pero reconozco la necesidad del otro. Tengo que reconocer al otro, ¿sí? En su necesidad. Romanos 13:10, sí. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Obviamente como instrumento y sustancia vincular el amor, ¿no? Así que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por supuesto que podríamos haber puesto la síntesis de mandamientos que hizo Jesús cuando dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor juntó esos dos mandamientos, los juntó en uno solo, Así que, y a tu prójimo como, es interesante el condicionante, dice como a ti mismo. Y ahí viste, a mí me mata, yo te dije, a mí me mata y no sé cómo seguir escribiendo después de eso. Amar al otro como a vos mismo, así como vos te querés en tus propias necesidades al otro. Y ahí empieza a marcarse la distancia, ¿no? Ahí se marca. Así que es importante entender de que somos demandados, la gracia te va a demandar, porque de gracia recibiste y de gracia también tenés que dar. Bueno, vamos al punto 5, en donde vamos a encontrar también de que la gracia está esperando algo, espera ser honrada. La gracia espera que le demos honra, no le tenemos que devolver nada a la gracia, no hay que pagarle nada, pero está esperando honra. Y en ese sentido tenemos que ver dos aspectos: que Dios te llamó y te eligió para ser receptor de la gracia. A vos te eligió, hay un montón de gente con necesidad, pero a vos te eligió para solucionarte eso. No todos se sanan de ese problema, no todos están todavía con trabajo como tenés vos, o lo que te quedó de mercadería, o quien te ayuda. No todos, pero a vos te eligió como receptor de la gracia, en cualquiera de las áreas que hayas recibido la gracia de Dios. Así que sos un receptor de la gracia. Y en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: así pues nosotros como colaboradores suyos
les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, que no la guarden, porque se echa a perder. Así que no la reciban en vano, ¿sí? Y pasamos entonces al bosquejo y encontramos el otro punto. En el bosquejo encontramos que somos receptores, nos dio la gracia, pero no tiene que ser en vano. Ahora tiene que ser reproductora la gracia. Es decir, tiene que reproducirse, tiene que pasar hacia otro. Soy reproductor de la gracia. Acordate de esto. Es decir, la gracia no tiene que ser en vano, ¿sí? No puede ser en vano lo que te dio, los recursos que tenés, no pueden ser en vano. Tenés que constituirte de receptor a reproductor de la gracia. Bien. El punto 6, encontramos ahora de que la gracia de Dios es tiene algo muy interesante que tiene que ver con ser perfeccionados nosotros. A través de lo que recibimos somos perfeccionados. Hay un proceso que Dios hace en esto, un proceso. Y está allí titulado el punto 6, que de dos maneras. El proceso de Dios puede darse de una manera perseverante, pero también se puede dar también de otra manera, ¿sí? Que puede ser también a través de un aguijón, es decir, de una manera traumática, en donde la gracia de Dios parece que te ignora, te contradice, no te escucha. ¿Por qué no encuentro la solución? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, esto fue justamente la experiencia del apóstol San Pablo. En 2 Corintios 12:9 encontramos de que la gracia de Dios se manifiesta con proceso y con aguijón. Gloria a Dios cuando vivimos el proceso. Pero a veces no te sorprendas, ¿sí? Y no hagas una apostasía de tu fe cuando te toca el aguijón. Tienes todo el derecho a seguir preguntándole por qué, pero no te olvides de algo, de que la gracia de Dios puede venir por aguijón. El apóstol Pablo, semejante experiencia cristiana en un ser humano, dice esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El contexto es que Pablo está sufriendo un padecimiento físico importante, una enfermedad, algo que le llama el aguijón, y le pidió 3 veces, sin decir cómo fueron esas 3 veces, pero en 3 ocasiones Pablo le pide a Dios que le saque el aguijón. Es jorobado dar un aguijón. Nosotros sabemos cuando tenemos una espinita en el pie, ¿no? Una espinita nomás, o en una de las yemas de los dedos de la mano. Lo sabemos bien eso. Bueno, ustedes saben de que el calibre de esos aguijones son diferentes y algunos no son espinitas, Entonces, bástate mi gracia. Así que cuando veamos un hermano nuestro bajo un aguijón o sufriendo y todos seguimos orando, hacemos bien en seguir orando, pero no tenemos el juicio sobre el hermano que habrá pecado, que habrá hecho esto por tal cosa, por la otra. Cuidado, porque ese análisis le está dando el mismo elemento para que Dios te analice a vos también, después. Tened cuidado. Lo que vos evalúes de otro hermano, Dios lo va a usar para vos. El cuestionario que hagas es el que va a usar con vos. Cuidado. Así que preferible ponerte en otro lugar del asunto. Es un consejo que te doy. No evalúes por conducta o evaluación que a vos te parece, porque el Señor es celoso de sus hijos y sabe por qué, y entregó a su hijo por ese o por esa. Así que tengámoslo en cuenta, es una recomendación, un consejo pastoral. Cuidado, para que no se use la misma receta con vos. Cuidado, el mismo cuestionario se te pasa a vos. Así que tengamos cuidado. No significa que tenemos que ser complacientes, ¿sí?, con los pecados, pero tenemos que ser especialmente portadores y reproductores de la gracia de Dios. Así que en ese sentido tenemos que ser perseverantes en todo momento, sea por proceso o por aguijón, recordando que quizás te vayas con el aguijón, pero acordate lo que decía Pablo. Ponlo de vuelta, Meli, el texto de 2 Corintios.
porque está bueno, porque creo que todos de vez en cuando tenemos un aguijón. Y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, te quiero débil a vos te quiero débil en esa, en la que sea, ¿eh? A veces nos terminamos corrigiendo en algo y siempre esa debilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Bien, volvemos al bosquejo y encontramos algo muy interesante. No solamente ser perseverantes, sino entender algo muy importante de la gracia de Dios, que es multiforme. ¿Qué significa? La palabra lo expresa, tiene muchísimas formas. La gracia de Dios viene de diferentes maneras, no es con todos igual, por eso tampoco no te atribuye a vos a ser el tester de lo que Dios puede estar haciendo con un hermano o no. Tened cuidado, vos no sos el tester, no nos dio Dios a nosotros esa función. Así que la multiforme gracia de Dios va a operar en tu vida de muchas maneras, en tu historial, en tu experiencia, en muchísimas cosas, la multiforme gracia de Dios, porque finalmente Dios tiene un propósito. Finalmente, 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don, la capacidad, el regalo que ha recibido, con eso administre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Uno es un buen consejero, el otro lo anima cantando, el otro lo visita, el otro se calla la boca porque prefiero callarme la boca y le hago mejor me callo la boca si no tengo el don, la paciencia, etcétera, etcétera. Bueno, dejar que otro que tiene paciencia, ¿sí? Pero no compliques el asunto, porque hay una multiforme gracia de Dios. Dios no tiene un sistema castrense que dice atención, todo el mundo atención, izquierda, derecha, frente, mar. No nos trata así como soldados que siguen una sola orden. ¿Se entiende esto? No nos hace así, ¿eh? A veces cuando vemos para el aniversario solar la formación castrense de los bomberos o del ejército, vemos que solo orden, todos contestan lo mismo, todos hacen lo mismo. Dios no trata así. Dios no te ve con una masa, ¿sí? Sino que te ve con la multiforme gracia de Dios. Esto tenemos que entenderlo. Quien quiera hacer un cuartel, dedíquese a otra cosa, ¿sí? Dedíquese a otra cosa, pero no es el evangelio, Así que bueno, administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, estamos en el punto, el 6 será. Así que estamos en un proceso o en un aguijón, dijimos, ¿no es cierto? Bien, proceso y aguijón con el objeto de ser perfeccionados. Estamos terminando, vamos todavía. Para empezar, porque lo tenés que seguir toda tu vida en tu casa esto, Así que bueno, el séptimo aspecto que podemos ver la gracia de Dios para empezar, acordate el título, que esto es para empezar, es vivir bajo la bendición total. ¿Qué significa la bendición total? Significa bendición en lo personal y en lo corpóreo, en lo colectivo, en la iglesia. Dios me ha colocado en la iglesia, pertenezco a la iglesia, y Dios, la bendición que cae sobre la iglesia cae sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Cae sobre mí. Si la iglesia es bendecida, yo soy bendecido. Dios te bendice en tus áreas particulares, sí, claro que sí. Pero Dios te bendice en el colectivo de la iglesia. Así que, 2 Corintios 13:14. La hicimos correr a medio. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con vos o con todos. Con todos. Sea con toda la iglesia. Sea con todos vosotros. ¿Sí? Con todos vosotros. Y en este sentido encontramos de que la bendición total, ¿por qué decimos la bendición total? Miren el texto, ¿por qué la bendición es total? Porque está la Trinidad. Incluye a Dios en todas sus expresiones, ¿sí? Ya lo vamos a ver después, más adelante también, El Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, así que me edifico en la iglesia, que trabajo en la iglesia, que pertenezco a la iglesia, sean con todos ustedes que están en la masa, que están en esta torta, en este pan, que es el Señor, que es la iglesia, Qué importante. Y en este aspecto, yo quiero que veamos ahora algo que les había anunciado y lo pasé por alto, que es la característica que Pablo
tiene sobre la gracia en sus cartas, en las epístolas. Si ustedes abren, vamos a Romanos, por ejemplo, Romanos en el capítulo 1. Yo voy más rápido que... está bien, me gana Meli igual, me iba a cambiar los tiempos. Bueno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, seguimos con el 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, a Jesús lo había prometido, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de la familia descendiente de David, según la carne, según la descendencia humana, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Tremendo, está predicando todo el mensaje. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Seguimos. Entre las cuales están ustedes también llamados a ser de Jesucristo. Toda la gracia de Dios abarcando. El 7. A todos los que están en Roma, bueno, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Vamos con la Trinidad. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Gálatas, a ver. 1 Corintios. Cualquiera de las dedicatorias de Pablo son idénticas. El versículo 3. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1, debe ser por el versículo 3 más o menos también. Vamos. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos. Efesios, Filipenses, que te guste. Gálatas, bueno, ahí está. Efesios. Versículo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1, 2. Muy bien, vamos a Filipenses. Vieron al colectivo, a la iglesia, vieron cómo le habla, ¿no? Filipenses, gracia y paz de vosotros, Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a ver las personales. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo. Las personales. ¿Le va a agregar algo más? Aparte de esto. Esta es una firma paulina, diríamos una marca registrada, ¿estamos de acuerdo? Manda carta y esta es la introducción. ¿Qué le está pidiendo a la iglesia o qué le declara? Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia. Acá agregó algo más. ¿Qué le agregó? Misericordia. Es Timoteo, Leandro, ¿lo conozco? ¿Sí? Le agrega algo más que el colectivo. Muy bien, vamos a 2 Timoteo. Lo mismo. Y después vamos por Tito. A Timoteo, amado hijo, gracias. ¿Qué le agregó? Misericordia. Si se llega a olvidar, Timoteo, si te olvidaste, misericordia. Muy bien, vamos a Tito. Son las personales, lo que tiene onda de una manera especial. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracias ahí. ¿Descubrieron algo? ¿De cómo escribir las cartas Pablo? ¿Notaron? Que vivía por la gracia. ¿Notaron la onda que tenía con los que establecía un contacto muy estrecho? No le escribió ninguna a Lucas que esté canonizada, que esté en la Biblia alguna carta a Lucas, pero me hubiera gustado. Pero creo que no le hubiera errado de estos conceptos con Timoteo y con Tito. ¿Estamos de acuerdo? Con Lucas, porque Lucas lo marcó a todos lados. Con Epafrodito, ¿sí? Sin ninguna duda, porque donde cultivaba algo con ellos le declaraba ese plus, tan especial que se acaba un afecto mío, también, qué importante. Esto para que vayan descubriendo un poco todo lo que significa la gracia de Dios. Quiero ir a la conclusión de este estudio en 1 Pedro 5, del 10 al 11, y lo va a concluir después Juan y con José, nos van a hacer concluir con una canción. Así que 1 Pedro 5, del 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia. No, pónganse de pie, vamos. Lo decimos todos juntos, vamos. Y ellos se preparan para acompañarnos con la música también en esto. Vamos. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a declararlo.